Bienvenidos a nuestro servicio esta mañana. Tenemos algunos anuncios para usted. Estamos uniendo nuestros servicios presenciales en la iglesia los domingos a las 10:45. También estamos transmitiendo nuestros servicios por medio de YouTube y de Facebook cada domingo a las 10:45. Si usted desea dar sus diezmos y ofrendas, recuerde que puede hacerlo por medio de la página de la iglesia de newlifenas.church, seleccionando la opción Latino Venue. También puede hacerlo por medio del correo regular, puede enviarlo a la iglesia. Queremos que usted sepa que todos los jueves nos estamos reuniendo a las 7 de la noche en la capilla para nuestra reunión de oración. También estaremos transmitiendo esta reunión por medio de Zoom. Si usted quiere conectarse por medio de Zoom, la hermana Victoria Brandt o el pastor pueden enviarle la conexión. Estamos orando por usted. Y si usted tiene cualquier necesidad, puede conectarse con los pastores de la iglesia llamando al 541-779-7777. Deseamos que usted pueda disfrutar el servicio de esta mañana y pueda disfrutar la oración, los cantos y la predicación. Que Dios le bendiga. Hola, mis amados hermanos y amigos. Es un placer, una bendición para mí estar con ustedes una vez más. Soy su amigo y servidor Tomás Álvarez, pastor en la Iglesia del Nazareno, actualmente ministrando en el estado de Oregón. Un saludo desde Medford, Oregón, para todos aquellos que están viendo esta programación, este servicio en línea, más allá de nuestra ciudad y más allá de nuestras fronteras nacionales. En otros países, gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Quiero decirles que tenemos ahora una nueva orden de nuestra gobernadora del estado, de que tenemos que usar una protección, unas máscaras le llaman, al cubrebocas, y tenemos que tener cubierta la boca y la nariz cuando estamos en los lugares públicos. Les digo esto para que todos sigamos las instrucciones, para que de esta manera nosotros juntos luchemos en contra de esta pandemia que estamos enfrentando y que nos afecta a todos. Tenemos que protegernos los unos a los otros, sigamos las indicaciones, sigamos las instrucciones, cumplamos con las órdenes de nuestros gobernantes. Dios les bendiga, gracias por estar aquí. Quiero decirles también, y ustedes han escuchado durante los anuncios previos, de que nos estamos reuniendo los jueves para nuestro tiempo de oración y testimonio, jueves a las 7 de la noche, y también estamos volviendo a la iglesia los domingos a las 10:45 de la mañana. Ya sea que usted venga a la casa de Dios o quiera vernos y adorar en línea, siéntase en libertad. Como usted se sienta cómodo, estamos aquí para compartir con ustedes la palabra del Señor, para crecer juntos en la vida cristiana. Quiero decirles que la semana pasada estábamos iniciando una nueva serie que se llama De Regreso. No porque estemos ahora regresando después de habernos ido del camino del Señor, después de habernos ido o haber abandonado nuestra fe. No, estamos volviendo al santuario, estamos volviendo a la casa de Dios, pero más que volver a la casa de Dios, la serie tiene que ver con regresar a nuestras raíces, regresar a aquello que fue saludable en un tiempo y que puede ser saludable para nosotros hoy día. Especialmente hablando de la iglesia primitiva, regresar a los principios bíblicos que fortaleció la iglesia del primer siglo, que los ayudó a crecer espiritualmente y a cumplir la misión de Dios de llevar el evangelio a diferentes partes del mundo. Estamos pues de regreso a nuestras raíces, las raíces bíblicas. Y la semana pasada estábamos hablando de regresar a la palabra de Dios. Y basamos nuestra serie en el capítulo 2 del libro de los Hechos, especialmente en el versículo 42. Hechos 2:42, que nos dice: y perseveraban
en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Refiriéndose a los primeros creyentes, a los primeros cristianos, este pasaje del capítulo 2 de Hechos nos narra la vida, cómo era la vida, cómo era la convivencia de aquellos primeros discípulos de Jesús, los primeros cristianos, los cristianos de la primera centuria. Y dice la Escritura, pues, que ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, y de esto estábamos hablando la semana pasada, cuán importante es que los cristianos contemplemos y atesoremos en nuestro corazón la palabra de Dios. En aquellos tiempos no tenían la Escritura en la modalidad que nosotros la tenemos. Era muy diferente. Era todo una narrativa, eran narrativas. Entonces los primeros cristianos perseveraban en aquella palabra que los apóstoles les enseñaban. Ahora nosotros tenemos este sagrado libro que nos muestra la sana doctrina, que nos enseña la sana doctrina. Y nosotros debemos perseverar, permanecer en la doctrina, la sana doctrina de la palabra del Señor. De esto hablábamos la semana pasada, pero hoy estamos continuando, mejor dicho, con el mismo versículo que dice que ellos perseveraban en la comunión unos con los otros. La comunión unos con otros. Qué importante es la comunión de los santos. El credo de los apóstoles tiene una expresión que dice, creo en la comunión de los santos. ¿Qué es la comunión de los santos? Aquella comunidad de primeros cristianos convivían, estaban juntos, tenían en común muchas cosas, tenían un sentir de comunidad que era tan fuerte. Eran tan fuertes. Ellos habían creído en Cristo, tenían una misma fe, un mismo Dios, un mismo Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ellos abrazaron esta fe y estaban unidos en la oración, estaban unidos en esta especie de compañerismo, en este sentido de comunidad. Ellos eran una comunidad, la comunidad de creyentes del primer siglo. Y cuando decimos que tenemos que regresar a nuestros principios, estamos hablando de que como iglesia no solamente tenemos que enfocarnos en la Escritura y atesorar la Escritura en nuestro corazón, porque la Escritura da testimonio acerca de Jesús, la Escritura nos norma, sino que también debemos nosotros promover y fortalecer los lazos que nos unen. Como cuerpo de Cristo, como comunidad, hay cosas que nos unen. Nuestra fe en el Señor Jesucristo. Debemos tener una sola fe, la fe en el Señor Jesucristo, y esto lo tenemos en común. La comunidad de creyentes tiene esto en común, la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No eran perfectos aquellos primeros creyentes, como tampoco nosotros lo somos hoy día. Pero ellos perseveraban en estas 4 áreas de la vida, en la palabra, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y van a ser 4 semanas que estaremos hablando de estos. Enfocados estaban aquellos primeros creyentes en la comunión unos con los otros. Y amados hermanos, algo que hace fuerte una comunidad es la diversidad que a veces se cuenta dentro de una misma comunidad. No todos hemos sido cortados en la misma manera, con el mismo molde. Somos diferentes. Hay diversidad en el pueblo de Dios, hay mucha diversidad. Simplemente si nosotros pensamos en los discípulos de Jesús, en los apóstoles, mejor dicho, en los 12, eran tan diversos, tan diferentes unos de los otros.
Había allí un colector no de ofrendas, sino de impuestos, una persona que trabajaba para el departamento de rentas, de ingresos, y habían pescadores y habían personas de diferentes temperamentos, diferentes criterios. Unos eran tan dudosos como Tomás. Había diversidad en este cuerpo que eran solamente 12. Había uno que tenía un espíritu de traición, era el traidor. Había diversidad. Hermanos, muchas veces lo que hace fuerte a una comunidad es la diversidad. Y hermanos, en medio de la diversidad debe haber unidad. Y esto es lo que hizo fuerte a la iglesia del primer siglo. En medio de aquella diversidad había unidad. La palabra de Dios nos dice que en la ciudad de Jerusalén, el día en que el Espíritu Santo vino sobre aquellos 120 y que luego estos predicaron, había gente de diferentes naciones, hablando diferentes idiomas, diferentes costumbres, de manera que la iglesia primitiva, la iglesia de la primera centuria, era una iglesia muy diversa, y esto no tiene nada de malo. Aún cuando nosotros vemos nuestros dedos, se parecen, pero no son iguales. Cada uno es muy diferente del otro. Y la palabra de Dios nos dice pues que aún entre aquellos 12 apóstoles habían personas de temperamento fuerte como Pedro, y muchas veces encontramos memes en la internet acerca de Pedro, encontramos chistes acerca de Pedro y encontramos también las características de Juan, que eran muy diferentes de Pedro, una persona apacible, joven y amorosa y tierna. De todo había, y aún en nuestros dichos comunes encontramos el dicho: en la obra del Señor hay de todo se encuentra en la obra del Señor. Y hermanos, la diversidad hace que la comunidad sea más fuerte. Y hermanos, hay algo importante que nosotros debemos ver en la palabra del Señor, y es que cuando nosotros somos diferentes, se requiere que haya unidad y se requiere el Espíritu de Cristo en nuestra vida para que podamos soportarnos los unos a los otros. En medio de la diversidad debe haber proximidad, debemos estar cerca los unos de los otros. Y en estos días, yo sé que ha sido un desafío muy grande el separarnos. Estamos tan acostumbrados a estar juntos en la iglesia, y especialmente los hispanos, los latinos, que somos muy expresivos, nos abrazamos, nos besamos, nos visitamos y hacemos fiestas periódicas y estamos juntos. De alguna manera, ese es el modelo que tenía la iglesia de la primera centuria. Ellos convivían, ellos estaban cerca los unos a los otros, no estaban separados. Y hermanos, en la iglesia moderna ha sido tan atacada por el enemigo, de tal manera que ahora que hay este asunto de la media y que hay la oportunidad de quedarse en casa y ver los servicios, aun cuando tenemos la posibilidad de reunirnos, hay quienes prefieren, porque quieren estar distantes de los demás. Pero cuando hablamos de regresar, estamos hablando de regresar a nuestros principios, de regresar al patrón bíblico de la manera como los primeros cristianos vivieron, que les funcionó a ellos y nos puede funcionar a nosotros también. Miren cómo se aman los cristianos. Interesante, se habían ganado el favor de toda la comunidad, se habían ganado el favor de todo el pueblo. La Escritura dice que cada día se añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque había algo interesante en la coinonía, el compañerismo que estas personas tenían unos con otros. Estaban muy cerca los unos de los otros. Y vemos pues
Es muy importante que lo que la palabra de Dios nos dice en Hebreos 10, 24 al 25, dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que nos procuremos los unos a los otros para estar cerca unos a otros. Es un desafío en estos días. El hecho de que físicamente tengamos que guardar nuestra distancia es un desafío para la iglesia. Y como le dije, especialmente para los hispanos, latinos, que estamos acostumbrados a ser más expresivos. Pero hermanos, hay maneras digitales, hay maneras, y la tecnología nos ayuda demasiado para estar conectados con nuestros hermanos, para estar cerca de nuestros hermanos. Esta mañana yo tuve la oportunidad de hablar con mi hermano y ver el rostro de mi hermano a miles de millas de distancia. Miles de millas. Entonces, la tecnología, echemos mano de ello, nos acerca. De manera que la comunidad es más fuerte cuando hay proximidad, cuando nos acercamos los unos a los otros. Si hay cosas que nos separan, procuremos encontrar y ser creativos y encontrar la manera de acercarnos los unos a los otros. Una llamadita por teléfono, un mensaje de texto, un correo electrónico. Hay tantas maneras como nosotros podemos acercarnos y buscarnos los unos a los otros. Dice que había ese sentir de comunidad entre los primeros cristianos y nosotros como cristianos del siglo XXI tenemos que pensar en el modelo de vida de los cristianos del siglo I y procuremos pues fortalecer nuestros lazos de comunidad. Otra de las cosas que hace más fuerte una comunidad es la solidaridad. ¿Cuán solidarios fueron los primeros creyentes, los primeros cristianos? La Escritura nos dice que aún algunos de ellos vendían sus propiedades y las repartían con aquellos que tenían necesidad. ¡Qué linda experiencia para ellos! Algunos piensan, bueno, eso eran los principios del comunismo. La comunidad, la solidaridad. Qué importante es ser solidarios. Y Romanos 12, el capítulo 12, los versículos 14 al 16 dice, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Esto es solidaridad. Cuán importante es estar unidos con aquellos que están celebrando victorias, triunfos. Estar con aquellos que se gozan. Hermanos, qué lindo es cuando nos invitan para el cumpleaños, para las bodas, para la graduación y celebramos juntos. Esta es la vida en comunidad. Nos gozamos con los que se gozan. Qué lindo, porque hay quienes comparten con nosotros sus triunfos, sus logros, sus victorias y nosotros nos regocijamos con ellos. Qué lindo es. Esa es la comunidad de la fe, esa es la comunidad cristiana, gozarnos con los que se gozan. Pero la solidaridad no solamente nos impulsa, nos anima a gozarnos con los que se gozan, sino también nos impele a llorar con los que lloran. Esto es solidaridad. ¿Cuántas veces personas han llorado conmigo cuando han visto mi dolor, mi sufrimiento y han venido para darme un abrazo? ¿Han venido para darme una palabra de aliento, de confort, de fortaleza, de confort? Hermanos míos, la solidaridad nos hace que la comunión, el sentir de comunidad sea más fuerte,
Que la comunidad sea una comunidad fuerte cuando hay solidaridad entre sus miembros. Y somos la comunidad, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo somos nosotros, la comunidad de creyentes. Y hermanos, la palabra del Señor nos dice que en un cuerpo hay diferentes miembros. Volvemos a mencionar la diversidad, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y es como si nosotros vemos nuestro cuerpo físico, tenemos manos, tenemos pies y cada miembro tiene su propia función. Pero todo funciona a la perfección, en armonía. De esa manera es como el Señor nos alienta para que regresemos a los principios bíblicos y seamos una comunidad fuerte, una comunidad que busca a Dios, que vive de acuerdo a la palabra del Señor, que permanece en la sana doctrina, pero que también fortalece ese sentir de comunidad. A través de la proximidad, acercarnos a los hermanos, a través de la solidaridad. Qué importante es que en medio de la diversidad podamos ser solidarios y podamos estar cerca los unos de los otros. Y hermanos, tenemos que ser fuertes. Cuando hay más que 2 personas en un lugar, empiezan a surgir problemas. Oh, sí. Si usted no quiere tener problemas con alguien, viva aislado, separado de la sociedad. Y usted no va a tener problema con nadie. Usted va a estar bien. Pero el Señor fue sabio, Dios fue sabio e hizo que el hombre fuera un ser social. No puede vivir aislado, necesita compañía. Por eso dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, y le dio una compañera. Cuando la compañera vino, pues empezaron a surgir los problemas. Allí con Dios, Dios me dijo algo, pero mi esposa me dice algo diferente y hay allí algo de conflicto. A veces la vida en comunidad trae ciertos conflictos, pero como miembros del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que buscar la manera para soportarnos los unos a los otros en amor. Esto es muy importante, porque el amor lo cubre todo. Oh, sí, pero vivo en comunidad y voy a la iglesia, pero allí en la iglesia el pastor me ofendió en cierto día y dijo esto desde el púlpito a través de la predicación, me dañó, me lastimó, me ofendió. Hermanos, tenemos que ser maduros, tenemos que buscar la ayuda de Dios. Dentro de la comunidad van a haber dificultades porque somos diferentes, no todos pensamos igual. Pero le pidamos la ayuda al Espíritu Santo de Dios, que Él nos mantenga en unidad, para que podamos romper toda barrera que pudiera separarnos. De tal manera que si alguien me ha ofendido, pueda yo perdonar. Y si alguien me ha ofendido, si a alguien he ofendido, me puedan perdonar. Y también yo pueda perdonar. Tenemos que perdonarnos unos a otros. En un cuerpo surgen fricciones a veces, pero Dios está con nosotros. Dios nos dice que volvamos a aquel patrón de conducta, aquel patrón de vida cristiana de los primeros discípulos. Y yo quiero que regresemos a ese patrón y podamos caminar con el Señor y podamos apoyarnos en la Escritura, volver a la Escritura y volver a experimentar ese espíritu, ese sentir de comunidad y fortalecer ese sentir de comunidad a través de la proximidad que podemos tener, acercamiento que podemos tener y también a través de la solidaridad. El pueblo de Dios debe ser solidario. Dice la Escritura que aquellos aún, ya lo mencioné antes, vendían sus propiedades y el dinero lo repartían
entre los necesitados. Así es el pueblo de Dios. Y eso no debe cambiar. Tenemos que volver a ese patrón de vida cotidiana. Y Dios nos va a ayudar a salir victoriosos. Dios nos va a ayudar a vivir la vida cristiana en toda su plenitud. Hermanos, qué lindo es que nosotros podamos llevarnos bien los unos con los otros y podamos estar celebrando con los que celebran, llorando con los que lloran. De manera que cuando nosotros tengamos que celebrar, la comunidad esté con nosotros, el cuerpo de Cristo. Y cuando tengamos que llorar, encontremos hombros en los cuales llorar y que la gente venga, la comunidad venga y nos abrace y nos conforte y lloren con nosotros. Esta es la vida del creyente, Este es el patrón de vida que nos llevará de la mano del Señor, y este es el patrón de vida que nos hará más fuertes como creyentes, como comunidad, como cuerpo de Cristo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude para que podamos prestar oídos a la palabra de Dios. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu del Señor ha hablado. Y he traído este mensaje porque el Señor ha puesto esto en nuestro corazón. Vivamos en comunidad, apoyándonos los unos a los otros, acercándonos los unos a los otros, interesándonos por los otros, de manera que también nosotros podamos ser abrazados por esa comunidad, respaldados por esa comunidad, levantados ante el trono de la gracia de Dios por esta comunidad. Que Dios nos bendiga. Yo quiero orar con usted. Quiero orar con usted y decirle, aquí estamos para apoyarle. Si en algo podemos apoyarle. Dios está sentado en su trono y Él tiene el control de todo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Queremos volver a aquella vida interesante de los primeros creyentes, aquel patrón de convivencia de aquellos hermanos. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos a tomar su ejemplo, a perseverar en la palabra y también a disfrutar compañerismo unos con otros, apoyarnos los unos a los otros. Padre, así lo dice tu palabra y queremos hacerlo para tu honra y tu gloria. En esta hora también te pedimos por aquellos que quizás no te conocen, por aquellos que están viendo este programa, este video, y que todavía no tienen una experiencia personal contigo, oh divino Jesús, te rogamos que tú toques su corazón y que puedan comprender, esa persona pueda comprender que la vida cristiana vale la pena, que la vida cristiana se vive en comunidad y que hay una comunidad que nos abraza, que nos levanta, que nos sostiene en los momentos de alegría como también en los momentos de lloro. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hoy quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, escuchó este mensaje y todavía no conoce del Señor, yo quiero que usted ore conmigo esta oración. Repita conmigo esta oración y le diga sí a Cristo y acepte a Cristo en su corazón. Señor Jesús, tú diste tu vida por mí. Yo quiero entregar mi vida a ti. Quiero abrir las puertas de mi corazón. Quiero recibirte como mi Salvador personal. Gracias. Gracias por permitirme disfrutar este tiempo con los hermanos y escuchar esta palabra. En tu bendito nombre. Amén. Si usted ha tomado la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador personal, háganos saber
nos gustaría saber si usted ha recibido, le ha dicho sí a Jesús y lo ha recibido como su Salvador personal. Que Dios le bendiga. Nos vemos aquí la próxima semana.